Fíjate, voy a ser totalmente transparente y honesto. Cuando terminé el bachillerato, mi inclinación era estudiar historia. Incluso fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a procurar el pensum de la carrera de historia con esa finalidad. Cuando llego a la universidad me encuentro que el departamento de historia estaba cerrado. Alguien que trabajaba ahí, que no recuerdo ni conozco, me dijo, bueno, pero mira, hay otra carrera, al verme joven, buscando información, hay otra carrera que tiene conexiones parecidas con la historia, que es la sociología. Puedes ir a ese departamento. Y inducido por esa información, voy y me encuentro que también estaba cerrado el departamento de sociología. Aquí ocurre lo improbable. Al lado del departamento de sociología está el departamento de economía, de la Escuela de Economía de la UAS, justo al lado. Y la puerta estaba abierta. Es decir, había personas laborando. Entré solo para preguntar y pedir el pensum y me lo entregaron. Cuando me pongo a leerlo, ya montado en un autobús, guagua, veo que en los 2 primeros semestres había muchas asignaturas, o hay muchas asignaturas, en común con la historia y con la sociología. Y me quedé como enganchado. Llegué a mi casa, seguí leyéndolo, y al lunes siguiente, porque eso era sábado de la mañana, al lunes siguiente me fui a la universidad a inscribir en economía. Eso fue en el año 1978. Terminé el pensum en el 1983 y me gradué en el 1984. Y desde entonces nunca he abandonado la economía, desde que empecé a estudiar en el año 1978, primero con el colegio universitario, obviamente, y luego con la carrera de economía que empecé en el 1979. Y desde entonces, en el año 1979, que fue cuando empecé a estudiar economía, hasta el día de hoy sigo estudiando economía. Siempre actualización. Nunca he dejado de estudiar. Yo creo que uno se gradúa cada vez que hay un tema nuevo. Y porque cada tema nuevo trae, a diferencia de otras ciencias y ramas del saber, siempre la economía tiene cosas nuevas en cada uno de los problemas que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo en el mundo hay un fenómeno que cuando se estaba combatiendo el tema del COVID-19, nadie se detuvo a pensar que iba a pasar. En teoría, la gente podía pensar que podía pasar, pero nadie lo planteó como una realidad. La inflación mundial que tienen todas las economías, incluyendo la de la República Dominicana. Y eso fue motivado ¿a qué? A la gran expansión monetaria que hubo en el mundo. Pero cuando se estaba expandiendo el ámbito monetario, la gente lo que estaba concentrada, los hacedores de política, estaban concentrados en cómo mitigar el impacto del COVID y del cierre parcial de la economía. Por lo tanto, no era un objetivo estar pendiente de la inflación. El objetivo era mitigar los impactos negativos del cierre de la economía y del cierre de los confinamientos sociales. Y sin embargo, hoy día es un problema que está siendo estudiado por todos los grandes pensadores de la economía, los grandes profesionales de la economía. ¿En qué aspecto lo están estudiando? En que nadie pudo prever que la economía mundial iba a llegar a los niveles de tan alta inflación como por ejemplo en Estados Unidos, que la inflación ha alcanzado más del 8%, la más alta en los últimos 40 años. Y entonces esa falta de previsión, de exactitud en la previsión. Primero no se contempló que iba a haber inflación por esa recuperación, por esa expansión monetaria para mitigar los impactos. Luego se dijo que la inflación iba a ser transitoria. Más adelante, y actualmente se está diciendo que las medidas de aumento de tasa de referencia van a ser
gerenciar la inflación. Sin embargo, hasta ahora la inflación del mundo no cede y se han ajustado las tasas, incluyendo en la República Dominicana. Entonces, el impacto ha sido hasta ahora poco significativo o neutro, y tal vez hasta nulo. Con mucha frecuencia hay desafíos, y que con mucha frecuencia encuentro que debo investigar y estudiar para poder abordar esos desafíos. Desafíos que son a nivel de la formulación de políticas públicas y desafíos a nivel de conocer, abordar y tratar el tema o los problemas. La frecuencia con la que surgen esos desafíos, esos problemas. Yo creo que la forma más inmediata de un ciudadano darse cuenta de la importancia de la economía es con los precios. Cada vez que un ciudadano, no importa el nivel de ingreso, tiene que ir a un colmado, al mercado, a la tienda, al supermercado, hasta comprar por internet, y ve que el precio no es el mismo que pagaba un mes atrás, entonces ya es un problema para ese ciudadano, sin importar el nivel de ingreso. Entonces, esa variable, ese fenómeno de la inflación, se constituye en un problema, un desafío que tiene que ser afrontado por el ciudadano común y por el que hace economía. Le voy a poner un ejemplo concreto. En noviembre del año pasado, 2021, una casa económica, de la que se denominan viviendas económicas, costaba 3.800.000 pesos. Ahora cuesta, ahora mismo, junio del 2022, 4.500.000 pesos. Es decir, que ha crecido un 17%. Todo el que va a adquirir una vivienda económica, el que puede adquirirla, y que son los demás de ingreso medio bajo, lo de vivienda económica, se le aleja la posibilidad. Entonces fíjate cómo ese problema se constituye entonces un desafío y algo de importancia para él y para quienes formulan políticas. Un economista puede hacer economía desde dos perspectivas. La microeconomía, cuando está tratando temas de unidades económicas, como por ejemplo los costos de una empresa, la demanda en una empresa, el precio de un producto en particular. Esos temas, las preferencias del consumidor, las expectativas inflacionarias de un consumidor, son temas microeconómicos. En cambio, haciendo el ejercicio en la macroeconomía, estamos hablando ya de política monetaria, de política fiscal, de tasa de interés, de demanda agregada, de oferta agregada, de crecimiento económico, de desempleo, de inflación general. Estamos hablando de políticas públicas económicas, en el que abarcan todos los sectores de la economía que tenga que ver con economía, o todos los sectores productivos y de servicios que tengan que ver con la economía. Eso hace un economista, trabajar con esos temas, en lo micro y en lo macro. Siempre hay que estar investigando, naturalmente, y las mayores investigaciones se dan en el campo macroeconómico. Mira, la economía es una ciencia que conjuga múltiples disciplinas. Además de la historia, de la sociología, está la psicología. Por ejemplo, la teoría del consumidor se fundamenta hoy día con la conducta del consumidor. Es un tema en el que el economista se auxilia de la psicología conductual, de la psicología social. También se auxilia de la matemática pura, de la estadística, obviamente, como parte básica del instrumental de cálculo para el economista. También se auxilia de los marcos legales, de las leyes, porque estas inciden en el comportamiento de la economía, en lo micro y en lo macro. También se auxilia de la política
De ahí que en economía incluso existe una rama que es la economía política. Como puede ver, son muchos. Hoy día también se trabajan mucho los temas de la economía de salud, de la salud. Y entonces, por lo tanto, tiene que trabajar muy de cerca con la rama de la medicina que se llama epidemiología. La otra rama que se llama salud pública. Entonces, como puede ver, la economía está presente en muchas áreas de otras profesiones. Bueno, primero tiene que tener disciplina. Y en esa disciplina implica cultivar el aprendizaje de los métodos. Los distintos métodos de recolección de información y de procesamiento de información y análisis. Sentada esa base, la lectura. El economista, para tener un buen marco referencial, tiene que tener un buen marco teórico. Dado eso, entonces, perfectamente un economista puede darse el lujo de no hablar, pero sí de comunicar por el lenguaje escrito. Ahora, si el economista combina en la comunicación el arte de hablar y de escribir, pues bingo, con el resto de las cosas que te acabé de mencionar. Mira, hoy día la carrera de economía se concentra mucho en la economía aplicada. Y me parece que es un buen salto, porque en mi época, cuando me formaron, estaba más concentrada en la economía política. Yo creo que no se debe caer en el extremo de la economía aplicada. La economía aplicada debe buscarle fundamento teórico en las doctrinas económicas. Un economista con fortaleza en economía aplicada, que conozca de doctrina económica, podríamos decir que es un economista integral. Y uno aspira a que el economista que se está formando, en su etapa de formación, cultive ambas áreas. Es más, lo sugiero.